dijo el hermano, mi nombre es Esteban Alzate, vengo de la ciudad de Santa Marta, de la iglesia presbiteriana La Puerta, a la cual le envían saludos sus hermanos de Santa Marta. Y es un privilegio, un gusto, un placer, un gozo, una alegría, felicidad, el poder estar hoy aquí, todos nosotros reunidos, recordando las palabras del salmista cuando dijo: y yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Y como dice el Salmo 133, versículo 1, ¿qué dice? Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y lo bonito es que la armonía, ¿quién hace la armonía entre los hermanos? La presencia del Señor. Dice que ahí derrama el Señor bendición, ahí derrama el Señor su presencia. Y es un gusto para mí estar hoy acá. Como les dije, una alegría y un gozo el poder compartir la palabra de Dios. Primera vez que estoy con ustedes predicando su palabra y había tenido la oportunidad de venir. Conozco a algunos, otros no, para los que no me conocen, un gusto, un placer para servirles. Y es la tercera vez aproximadamente que vengo y primera vez a compartir la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de los Filipenses, como leía el hermano, libro de los Filipenses, o la carta mejor, del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1, vamos a leerlo hasta el 11. Hasta el 11. Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos a esta mañana. Amadísimo Dios y soberano Rey, te damos gracias en esta mañana por este privilegio, Señor, que nos das de compartir, Señor, en tu presencia. Gracias por este privilegio y esta oportunidad de compartir en tu palabra, en coinonía, Señor. Gracias por reunirnos en esta casa, Señor, para ser edificados por tu palabra, Señor. Hemos exaltado tu nombre, adorado tu nombre, Señor, en la música, en los cantos. Ahora queremos seguir adorando tu nombre también en tu palabra, Señor. Por eso pedimos en nombre de Cristo que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad, Señor. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana, Señor. Y seas tú hablándonos, Señor, a nuestras vidas. Porque aquí estamos, Señor, he aquí tu iglesia, he aquí tu pueblo, tus hijos, Señor, rendidos a tus pies para bendecirte, para escucharte, Señor. Permite que sea un tiempo, Dios, de bendición como lo ha sido, Señor, y como siempre lo es cuando está tu presencia, Señor. Estamos en tus manos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Aquí sea toda la gloria y sea toda la honra. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces nos encontramos en la carta que fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que quedaba en ¿dónde? En Filipos. Por eso es llamada los Filipenses. Fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo. Y esta carta de los Filipenses es también conocida o llamada una de las cartas carceleras,
por el motivo de que el apóstol Pablo escribió de su puño y letra esta carta estando desde una cárcel, estando en un contexto difícil, en un contexto de una cárcel. Bueno, por aquí está el hermano Félix, conoce las condiciones, un saludo también. Conoce las condiciones de lo que es estar en una cárcel, no es fácil, y mucho menos en esos tiempos. De pronto no había aquellos privilegios o aquellas comodidades, ¿no?, de las cuales de pronto hoy algunos presos gozan. Y el apóstol Pablo estaba allí preso. También escribió la carta a los Efesios, Filemón, la carta a los Filipenses. A los Filipenses escribió el apóstol Pablo. Filipo fue la primera ciudad griega de Macedonia y la primera ciudad europea donde el apóstol Pablo anunció el evangelio de Cristo y donde fundó la iglesia de Filipos. Esta población era habitada en su mayoría por veteranos del ejército de Roma, y Filipos era una ciudad muy importante dentro de su región. Por esta situación de que era habitada, fue conquistada por el imperio romano, allí se aplicaban las políticas, religión, cultura romana, y por este hecho los habitantes de Filipo se sentían con un orgullo alto, con una altivez, se sentían mejor que los demás, no pagaban impuestos, tenían los privilegios, la guarda romana, estaban, mejor dicho, en una condición que su corazón enaltecido porque habitaban allí, rodeado prácticamente. A Filipo le decían una pequeña Roma en esa época por las personas que allí habitaban. Tenían un alto orgullo cívico y regional y se jactaban de ser ciudadanos de Roma, una colonia orgullosa, como les decía anteriormente. El propósito de la carta. Esta carta, a diferencia de las demás cartas escritas por el apóstol Pablo, no tiene tanto un contenido teológico, un contenido, digamos, de corrección, un contenido de, vamos a hablar de la predestinación y de todas estas cosas, sino que también tiene un contenido que brota del corazón, de las entrañas, como el apóstol dice en el capítulo 1, brota de su corazón, de su amor para con ellos, y es una carta de aliento, de un hombre que está en una cárcel, alentando a hombres que no están en una cárcel. Parece algo como ilógico, parece algo extraño, pero era el apóstol Pablo en esas condiciones alentando a sus discípulos. Es una carta del corazón de un padre a sus hijos, de un pastor a sus discípulos, una carta con un amor, un contenido de amor sincero. Pero la clave de todo esto, y la carta de los Filipenses también es conocida como la carta o el evangelio incluso del gozo y de la unidad. Del gozo y de la unidad. Y este gozo y esta unidad que tenía el apóstol Pablo, estando en condiciones precarias, venía o parte de una sola razón, y era la unión que tenía Pablo con Cristo. Pablo sabía a quién estaba sirviendo, Pablo sabía a dónde iba, Pablo estaba confiado 100% de aquel que lo había llamado y aquel que había llamado al pueblo el cual él estaba escribiendo. Tanto así que dice, les recuerda y le dice, hermanos, tranquilos, yo estoy persuadido de esto, yo estoy convencido que el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo entendía que la obra no era de él, la obra era del Señor. Del Señor. Y cuando el Señor empieza una obra en tu vida, en mi vida, Él va trabajando, el Señor va perfeccionando. Y el título para el mensaje de esta mañana es las señales de vida de un creyente genuino. Y es que como creyentes el Señor habla de frutos, hay señales, hay vestigios, hay algo que brota de ti que dice que tú eres del Señor, que dice que tú perteneces a Cristo, que eres del cuerpo de Cristo. Y el contenido o el centro de esta carta es Cristo mismo y el gozo y la unidad que viene a raíz de estar en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol está convencido de que comenzó la buena obra en vosotros, Él mismo la perfeccionará. Él estaba enfocado, su mirada puesta en Jesús, no importando tanto lo que Él quería o lo que él estaba padeciendo. El apóstol Pablo no escribe una carta para decir, mírenme, pobrecito de mí, yo estoy en estas condiciones, tengan pesar, tengan misericordia de mí, miren, estoy por acá solo, ¿por qué no vienen, me acompañan? ¿Por qué no hacen esto? Me traen aquello.
sino que el interés principal del apóstol Pablo y su gozo también era, porque a pesar de que él estaba en la cárcel, afuera seguían predicando, incluso él dentro predicaba también a los guardas, a todas las personas que rodeaban allí, y su gozo principal también era de que el evangelio no para. Él decía: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios continúa y la palabra de Dios no termina allí. No termina allí. Entonces, ¿cuál es nuestra señal? ¿Qué fruto estamos dando quizás o mostrando, aplicando en medio de las pruebas? El apóstol Pablo estaba pasando una prueba. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pasado pruebas? O estamos atravesando una prueba. Recuerda también aquella palabra cuando dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de su salvación es nuestra fortaleza. Y el apóstol Pablo, como le venía diciendo, estaba tan confiado, tan seguro del Señor, que desde su boca brota esta palabra y dice: para mí vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto quisiera ya en la vida estar ya con mi Señor? El gozo completo en el Señor, en la presencia. Pero también quiero y anhelo quedarme con ustedes para seguir predicando, para seguir trabajando. ¿Será que para nosotros el vivir es Cristo, tu vida es Cristo, el centro es Cristo? ¿O de pronto el centro de nuestra vida es algunas otras cosas que nos regalan una aparente confianza y seguridad, pero que en realidad, como la neblina, se escapa? No era la confianza del apóstol Pablo en las cosas externas que estaban sucediendo. Pablo estaba convencido del Señor, de quien lo había llamado. Hay una diferencia también entre lo que es el gozo y la felicidad. Los que estamos acá gozamos de felicidad en algunas situaciones de nuestra vida, pero la diferencia que podemos de pronto señalar entre el gozo y la felicidad es que la felicidad es algo en realidad efímero, que Cristo nos da felicidad. Claro que sí, en Cristo está la felicidad completa, pero más allá de la felicidad, Cristo nos da un gozo. Tengamos en cuenta que el gozo es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida, el gozo. Es el gozo del Señor, aquella fortaleza. Entonces, en ese momento el Señor, haciendo la obra por medio de Pablo, escribe esta carta a los filipenses, alentándoles, edificándoles, exhortándoles, y es una carta directamente de su corazón. Entonces, ¿cuáles síntomas, qué señales y frutos estamos mostrando en medio de la prueba? ¿Será que hace más peso el gozo o hace más peso alguna otra cosa? Entonces les decía que el gozo y la felicidad, ¿qué diferencia podemos ver? La felicidad está sujeta a las situaciones exteriores que nos suceden. De pronto nos graduamos, estamos felices, ¿cierto? Hacemos una reunión, compartimos con los hermanos, oramos al Señor felices, pero nos graduamos y pasó el tiempo y bueno, ahora buscar trabajo, ¿cierto? Buscar trabajo, a seguir clamando al Señor, Señor, abre las puertas y esto y aquello, pero esa felicidad se va. De pronto nos casamos, wow, estamos felices, nos casamos, sí Señor. Creíamos que hasta ahí era el suma felicidad. De pronto nos damos cuenta que, bueno, no soy casado todavía, pero de pronto nos damos cuenta de que no era la felicidad. Obtenemos un logro, nos suben el sueldo, nos dan el empleo y estamos felices, pero de repente empezaron las cositas en el empleo, esto y aquello, y como que va bajando la guardia y la felicidad está sujeta. La felicidad es algo efímero que el mundo te lo da, pero el mundo mismo te lo quita, lo pone a un lado, la felicidad. Pero lo que Dios da no es sujeto a las cosas efímeras ni terrenales de este mundo. Es un gozo verdadero del placer y la satisfacción de que tú gozas de vida eterna y que has sido llamado por el Eterno para poner las cosas arriba del Eterno y no las cosas de este mundo. ¿Qué tal el apóstol Pablo mirando, mira esta escalera, mira esto, y quejándose? Vemos al apóstol Pablo que cuando le profetizaron le dijeron: es que el que tenga el cinto este va a ir allá y a ese lo van a apedrear, lo van a meter preso, le van a hacer de todo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que no solamente estoy dispuesto a eso, sino que me maten si es posible por Cristo Jesús. Es la actitud principal y el fruto principal de un verdadero creyente, que no estamos sujetos a las cosas de aquí, de este mundo. ¿Sabe cómo se llaman las cosas de aquí, de este mundo? Paganismo, de aquí abajo.
vanidad también. ¿Y qué es la vanidad? Vanidad de vanidades, Dios el predicador, no es nada. Pero cuando nos fijamos tanto en las cosas de este mundo, por eso viene el sufrimiento, aunque estemos fijos caminando de arriba, el que esté fijo de abajo, a todos nos llega el sufrimiento, ¿cierto? La prueba. Pero esa prueba viene, coge y nos tira por allá como el que edificó la casa sobre la arena y vino la tormenta, vino la lluvia y todo esto y cayó al suelo. Pero llega la prueba, pero el que tiene puesta su mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, puede decir, como el mismo apóstol dijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hay fortaleza en el Señor. ¿En quién está tu confianza? De pronto en la prueba que estás atravesando, ¿a quién estás mirando? ¿Será que nos fijamos más en la situación o nos fijamos más por el que está encima de esa situación, que es nuestro Dios Todopoderoso? Y en este contexto, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, vemos unas señales que como creyentes debemos tener, y unas señales que el apóstol Pablo escribe, y él empieza diciendo, en el versículo 1, empieza con una expresión, y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo. Esta, por tanto, es una expresión quizás que puede llegar a confundirnos, a ponerle una cierta pizca como de duda, ¿cierto? Como de inseguridad, como de ¿será que sí la hay? ¿Será que no lo hay? Pero es lo que el apóstol está diciendo, dando a entender que si somos de Cristo, y poseemos estas señales, entonces ya hemos alcanzado cierto grado de madurez en el Señor. La carta a los Filipenses fue escrita por Pablo, una persona madura en el Evangelio, que de prueba en prueba el Señor le fue moldeando, le fue mostrando su fidelidad y su gloria, y fue alcanzando cierta madurez. Porque es que las pruebas que llegan a nuestras vidas no son para destruirnos. Recordemos que la palabra de Dios dice que para los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que no han sido llamados conforme a su propósito. Entonces las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para moldearnos, fortalecernos, santificarnos, darnos sabiduría para aprender y para crecer en el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, vemos entre consolación y consuelo que son dos palabras diferentes en el griego. Esta consolación es en el griego paráclesis, y aun cuando significa consolar, confortar, también tiene significado de implorar y suplicar, estimular, de ayudar, sostener. De hecho, el Espíritu Santo, ¿cómo es llamado? Nuestro paracleto. Es como cuando uno está con una muleta o un bastón y uno se sostiene, nuestro sostenedor, nuestra ayuda, es nuestro guiador, quien nos dirige, es el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría sobre ustedes el Espíritu Santo, Él como consolador. Pero entonces el apóstol Pablo lo dice y dice, si hay alguna consolación en Cristo, porque es que si nosotros hemos sido consolados por Cristo, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios ha intervenido en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo ha intervenido en nuestras vidas, no nos ha intervenido y no nos ha dado consolación, perdón, reconciliación de su gracia, simplemente para quedarnos allí estáticos, sino para, y ese es el punto que viene a continuación. El primero es consolación en Cristo, el segundo es consuelo de amor. No es para quedarnos allí, sino para nosotros poder dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Si alguno ha sido consolado en Cristo, ¿será que ha impactado el sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, su perdón, la vida eterna? Cristo mismo resucitado ha impactado en nuestra vida. ¿De qué manera? Somos verdaderamente discípulos, porque Él no nos llama, el Señor no nos llama solo a tener una fe estática, a tener información, sino mucho más que eso. Cristo nos llama a ser sus discípulos, nos llama a los obreros de la mies, para movernos, para trabajar, para hacer su obra, no simplemente para estar allí estáticos, sino para movernos en Cristo Jesús y ser
dinámicos también en el Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor en Mateo 16, 24, 25? Evangelio según Mateo 16, 24 y 25. Recordando que el Señor nos llama a pertenecerles a Él, a pertenecerle, a seguirlo, a estar en Él, a morir a nosotros mismos, nos ha llamado el Señor, a no vivir para nosotros, y ahí vamos más adelante, no vivir en el egoísmo, sino vivir para Él y para los demás. ¿Alguien que lo pueda compartir? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Todo aquel que quiera venir a mí, por de mí niéguese a sí mismo. Y es lo que en el contexto el apóstol está exhortando al pueblo. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos como primera señal, podríamos llamar la consolación en Cristo. La señal de todo cristiano es que el Espíritu Santo ha intervenido en nuestras vidas. Ha intervenido, porque si no fuese así, ninguno estuviésemos convencidos, ¿cierto?, de nuestro pecado y de nuestra maldad. Como segunda señal es consuelo de amor. Consuelo de amor. Y en el consuelo de amor vemos esta palabra en el griego como paramución, en griego. Mientras que paráclesis se enfoca más en la acción de impulsar por medio del Espíritu. Paráclesis es la acción de impulsar por medio del Espíritu. Esta palabra en griego se enfoca más en experimentar este amor en carne propia y nos lleva e invita a la práctica del amor de Dios que hemos recibido por medio de su consuelo. El amor es una práctica. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante a Él, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lamentablemente muchas veces notamos que quizás esto no hace de pronto un peso como debería ser en nuestra vida, sino que ese amados los unos a los otros. Y es lo que el apóstol Pablo quiere blindar aquí, quiere advertir que no caigamos en eso. Y es que ser amados unos a los otros muchas veces, cuando no hay una unión cercana a Cristo, un gozo permanente, perpetuo en Él, la mirada puesta en Él, pues nos desenfocamos. Y desenfocamos esa cita bíblica que dice amados los unos a los otros. Y de pronto se convierte en odiados los unos a los otros. De pronto es envidiados los unos a los otros. Contendados los unos a los otros. Peleados los unos a los otros. Murmurados los unos a los otros. Y muchas veces nosotros atacamos, ¿cierto?, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, prosperidad, y le damos y esto, y queda en el suelo, y la palabra, y el Señor dice, y la salvación es por gracia. Pero cuando llegan esas herejías a nuestra vida, a nuestra mente, no lo amen, dale la espalda, ponlo encima del hombro, tenle envidia, tenle ira, tenle rencor, no le perdones. ¿Qué pasa cuando llegan esas herejías a nuestra vida? Son herejías, porque el Señor no dice envidiados, el Señor no dice golpeados, el Señor no dice acuchillados los unos a los otros, con la espalda, murmurados ni que hablemos mal, sino que está diciendo amados. Pero cuando esa falsa doctrina llega por el engaño de nuestro propio corazón, que te dice no le saludes, no le hables, te hizo esto, paga igual, diente por ojo por ojo, diente por diente, míralo por encima, recházalo, no lo abraces, no le hagas esto, no le hagas lo otro. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Será que nos colocamos, por decirlo así, en la brecha firme de decir, no, Señor, la palabra me manda a amar, no a odiar a nadie? ¿Qué pasa cuando llegan esas herejías y esas mentiras a nuestro corazón, esas mentiras destructoras? ¿Será que hacemos lo mismo cuando viene alguien diciendo que la salvación es por obra y lo atacamos y le decimos, es por gracia? Efesios 2, capítulo 8. ¿Cómo se defendió el Señor en el desierto con las mentiras de Satanás, tergiversando la palabra? Con la misma palabra, con la verdad. Una mentira se acaba y se hunde con la verdad. Pero cuando llegan a nuestra mente pensamientos ajenos a la sana doctrina, la cual nosotros debemos practicar,
el consuelo del amor, consolar a otro por medio del amor, así te hayan engañado, así te hayan hecho, así te hayan hablado, murmurado. ¿Qué pasa cuando llega lo contrario en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con gozo, con tristeza, con depresión, con ira, con contienda o con rabia? La mayor muestra de consuelo de amor la vemos en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y hay un texto, eso está en Colosenses. Es un texto que a mí no sabría expresarlo, porque uno ve el gran amor, el gran aprecio, el gran cariño, la gracia plena de Dios en nosotros, que nos ha dado para nosotros ir y dar. Y es en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice así. Vamos a ver desde el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 en Colosenses dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que nadie nos engañe a nosotros con palabras persuasivas. Amén. Este es uno de los textos. Y el otro que les comentaba dice que Dios mismo estaba en Cristo, Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Esto quiere decir lo siguiente: y toda muestra de amor, de consuelo, de paz, de unión, el Señor muestra en su palabra por medio de sus apóstoles, de sus discípulos y todo lo que está registrado en la Biblia, es para que nosotros imitemos, ¿cierto? Para que nosotros sigamos imitando lo bueno, ¿no? Lo bueno, para imitar el carácter de Cristo, que es lo bueno en nosotros. Pero aquí vemos a un Dios que todos los que estamos aquí sentados le ofendemos, denigramos su nombre, quizás en algún tiempo pisoteamos su sangre, le dimos la espalda, le aborrecimos, le apedreamos, le injuriamos, le blasfemamos, no creemos, duro en nuestros corazones. Como quien dice, la humanidad. Nosotros fuimos los que pecamos contra Él, nosotros somos los culpables, no Dios. Fuimos los que por nuestra elección pecamos, por nuestra naturaleza a Dios. Pero resulta que Dios nos consuela tanto con su amor y nos muestra un gran ejemplo de reconciliación, que sin Él tener la culpa, no tiene nada que ver con el pecado, somos nosotros, nuestro corazón, con concupiscencia y todas estas cosas, nuestra naturaleza caída, nos arrastran, ¿cierto? Y nos tocan allí la puerta del corazón para pecar. Y siendo nosotros los culpables, el Señor, mirando por encima de esto, no teniendo en cuenta eso, dice que envía a Cristo Jesús para reconciliar consigo al mundo. Esto es como quien dice: tengo un acercado con el hermano, cualquier nombre, no me gusta poner ejemplo de ninguno de los que estamos acá ni nada, no por nada, sino que el hermano Juancho. Tuve un acercado con el hermano Juancho donde le di la espalda, donde hablé mal de él, donde hice todo esto, donde le hice, mejor dicho, hasta le hurté, no sé, sus pertenencias, algo hice, lo engañé tremendamente. ¿Quién es el que va en ese momento teniendo la culpa? En este caso sería yo, me estoy poniendo de ejemplo, ¿cierto? Pero eso es que el hermano Juancho viene y dice: bueno, Esteban, quiero pedirte perdón si te he ofendido, te he fallado, sé que no fue bueno lo que hicimos, lo que quizás te dije. O sea, el que no tuvo la culpa se acercó a nosotros, eso se llama gracia. Gracia es darle a alguien lo que no merece. Y misericordia es no darle a esa persona lo que sí merece. Y de eso nos está hablando el contexto. Si hay misericordia. Y el amor va ligado a la misericordia y a la gracia.
Pero no, alguien nos hace algo y, mejor dicho, se forma la que se forma. El arroz con mango, dice el hermano. Pero ¿por qué no imitar? Es duro, ¿cierto?, hacer eso. Tú no tienes la culpa, pero el Señor nos envía, por su ejemplo, a acercarnos nosotros a esa persona y pedirle perdón. Así no tenga usted nada que ver. Pero entonces decimos, no, que va, si yo no le dice nada, que se acerque a él, yo voy a esperarlo. Y así se quedaron 2, 3, 4, 5 años y no solucionaron el problema. Pero seguimos siendo cristianos, ¿cierto? Seguimos siendo cristianos. Pero no hay ese consuelo, ese amor, esa unión allí con Cristo, con su ejemplo, con su testimonio, con su palabra. Y es que Dios se acercó a nosotros. En toda la historia de la Biblia vemos la gracia de Dios desde Génesis, Jesucristo en todo su esplendor en Génesis. Y vemos a un Dios buscando al hombre. Bueno, primero porque el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios muerto en delitos y pecados. Pero vemos a un Dios buscando siempre al hombre. Tanto así que envía lo más precioso, Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz por nosotros para reconciliar consigo al mundo. ¿Cómo está nuestro nivel de reconciliación? Podemos preguntar en esta mañana. ¿Con quién hemos tenido de pronto cierto altercado, contienda, enemistad, algún malentendido que se ha quedado? ¿Cómo está nuestro nivel de consolación, consolar el amor al otro? Es difícil y se puede escuchar bonito y yo lo puedo estar diciendo acá, pero que en práctica también donde está, porque es para todos, ¿cierto? Primeramente, pues el Señor le ha hablado a uno y pues hablando que el Señor nos dice en su palabra. ¿Cómo está nuestra práctica? Porque es que lo que el apóstol Pablo está diciendo, exigiendo, digámoslo, exhortando, que quiere decir animando, es lo que él mismo está practicando. El predicador Pablo está diciendo algo donde él es consecuente con lo que está enseñando. Él es consecuente con lo que está enseñando. Cristo, su palabra, todo lo que el Señor escribió acá, el Señor ha sido consecuente. Consecuente es que si yo digo algo, eso es lo que estoy practicando. Es como pararse aquí, santidad, santidad, y el Señor, y esto, y guárdate, y obedece, y que uno sale y no está ese nivel de obediencia, de reconciliación. Pero que el apóstol Pablo está hablando en ese momento ahí es porque es algo que él está también practicando, que él está aplicando. Entonces, ¿cómo está nuestro nivel de reconciliación? Ese consuelo, consolar en amor, consolados, amados los unos a los otros. Sería muy bonito cambiar ese odiados o airados, peleados, por amados los unos a los otros. Y el amor tiene que ver con la gracia. Porque cuando Dios se acerca a nosotros, sin Él tener la culpa, eso es gracia. Nos está dando algo que no merecemos. Yo no tenía por qué venir a este mundo. Yo no tenía obligación de nada. En su amor, infinita misericordia, dice en Efesios, descendió, y más adelante vamos a ver la hiper, super, mega exaltación de Cristo. Pero primeramente vino una humillación hasta lo sumo, donde el Señor, el Padre, le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Entonces recordamos aquella palabra que dice que el que se humilla será exaltado. Pero hay algo curioso, y me voy a adelantar. Hay algo curioso, y es que en el caso de Cristo, Él decide humillarse Él mismo. Por la naturaleza humana, pensamos que para ser exaltados nosotros tenemos que hacer algún esfuerzo de enaltecernos. Pero en este contexto, Cristo enseña totalmente lo opuesto, presentando un dicho judío que está en el Antiguo Testamento que dice: Cristo nos enseña que para ser exaltados tenemos también que humillarnos. Y la gran diferencia entre el ejemplo de Cristo y la práctica de nosotros es que Cristo se sometió a humillación y exaltación. Él se sometió, Él se entregó, Él se dio voluntariamente a ser humillado y exaltado por su propia cuenta. Pero para el hombre la humillación para nosotros es obligada, impuesta, permitida por el Señor. Y nuestra exaltación es obra de Dios, no por nuestra capacidad o por nuestro deseo natural, por nuestro deseo natural. Y esta es una marca importante que lo vamos a ver más adelante. Entonces continuamos
Filipenses, estamos en el capítulo 2, versículo 1. Consolación en Cristo. Ha sido intervenido por el Espíritu Santo, te ha consolado en Cristo Jesús. Consuelo de amor, ya lo hemos visto. Este consuelo en el griego nos llama a la práctica, al lado. ¿Te consuela Cristo? Ok, consuela tú también a los demás en amor. Y sigue diciendo el apóstol: si alguna comunión del Espíritu, si hay alguna similitud con el Espíritu, si hay algún acercamiento con el Espíritu, dice en el versículo 1, comunión del Espíritu. Comunión del Espíritu. Comunión tiene que ver con la palabra en griego koinonia. Y en 1 Corintios lo vemos. El Espíritu Santo nos ha injertado en el cuerpo de Cristo. Al decir estamos en Cristo, somos miembros de un cuerpo, de una unidad, como dice también Pedro, en 1 Pedro capítulo 2:5, somos piedras vivas, ladrillos espirituales, que juntos, bien unidos, conformamos un templo santo en el Señor. Comunión del Espíritu. El Espíritu Santo, como bien sabemos, nosotros somos adoptados. El Señor, en su gracia, en su misericordia, nos ha adoptado y nos ha injertado allí en el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Todos somos allí, cumplimos una función y somos importantes para la obra del Señor, por así decirlo, porque el brazo necesita la cabeza, el ojo, la nariz, la oreja y todas las partes. Hace el ejemplo de un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Quién nos coloca allí? El Espíritu Santo, quien nos hace participar, según 1 Pedro capítulo 1:4, de la naturaleza divina. Por tanto, somos un solo cuerpo en Cristo, una sola familia. Somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, piedras de un lugar santo, el cual no es de metal, sino un grupo de creyentes quienes tenemos este sentido de pertenencia, que al estar juntos ofrecemos adoración y sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Cómo reflejamos que tenemos esa comunión del Espíritu con nuestra vida? Porque nuestra vida debe ser una práctica constante del fruto del Espíritu Santo. Nuestra vida debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y el primer fruto es amor, gozo. Amor, gozo, paz. Y ahí continúa la lista de el fruto. No son los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra práctica en el fruto del Espíritu Santo? En el fruto del Espíritu. ¿Qué fruto estamos mostrando? ¿Qué fruto estamos dando para los demás? ¿Qué fruto estamos dando? Entonces, vemos también que continúa diciendo: si algún afecto entrañable. Y de este afecto entrañable, el apóstol Pablo ya escribió en el versículo 8 del capítulo 1 de Filipenses, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando habla de afecto entrañable, dice que en el griego esta palabra es plajón en griego. Literalmente habla de intestinos, de entrañas, es decir, todo lo que implica tus emociones, tus sentimientos. Pablo está mostrando a los creyentes ternura, está mostrando amor, está mostrando su gracia, o sea, la gracia de Dios allí, dándole gracia a ellos también, está mostrando ternura con ellos. Afecto definimos como la acción a través de la cual una persona o ser humano le demuestra su amor o cariño a otras o varias personas. Y el Señor dice que ese cariño, ese amor debe ser de dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, somos todos templos del Espíritu Santo, pues esos son los frutos que debemos nosotros dar. El fruto del Espíritu Santo, ese amor sincero, esa coinonía sincera, sin deberle nada a nadie, poder mirar a los ojos, abrazar al hermano, darle, extenderle, estrecharle la mano, que no haya nada en contra, algo entrañable que nace de dentro, nace del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Dios no nos manda a ser robots programados para servir y responder y ser allí todo perfecto y estas cosas. No nos manda a ser personas frías, sino a mostrar el cariño y aprecio hacia los demás. Todo esto en su debido orden y en su debida medida. Esta es la relación amistosa, cercana, cálida, en cual el Señor mismo nos llama a tener. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 15? Juan capítulo 15, según hermano o hermana, si pueda colaborar en este texto. Juan 15, 15. ¿Cómo nos demuestra el Señor ese cariño, ese aprecio, ese amor entrañable hasta el punto de que nos llama, como vamos a ver? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Nos llama el Señor amigos, cercanía, una amistad. Para eso nos reconcilia el Señor. Dice la palabra que nosotros éramos en otro tiempo enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Señor. El momento que Él nos reconcilia es para ser llamados y para Él hacernos a nosotros amigos amigos de nuestro Dios. Nos llama entonces en su muestra entrañable de amor, de cariño. Entrega a su Hijo, esa es la máxima muestra, entregar a su Hijo para ser molido en la cruz. Y nos llama también amigos. Entonces, podríamos decir que este es el afecto entrañable. ¿Será que aquí habla de entrañable, de dentro? Pero ¿cómo es nuestro afecto entre hermanos? ¿Será que es superficial, así por orilla? ¿Va por encimita? No, yo lo amo por encimita. Yo la amo a ella por encimita. Es que es tan difícil amarla. No, yo le muestro cariño, pero por así, de lejitos y esto y lo otro. ¿Cómo está nuestra muestra? Porque debemos llevar todo esto a la práctica, porque sería bonito decirlo y escucharlo, pero ¿cómo está nuestra práctica entrañable de esa amistad, de esa comunión, esa hermandad con nuestros hermanos que nos rodean? Dios no quiere algo superficial, sino que va más allá de eso y dice, dentro de con toda sinceridad y todo amor, afecto, acción a través de la cual una persona o ser humano le demuestra su amor. Pero esto no podemos hacer si antes en el punto número 1 el Señor nos ha consolado, porque es que si el Señor no ha transformado nuestro corazón y nuestra vida, pues el corazón sigue duro, entenebrecido, nuestra mente, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestro nivel continúa allí. ¿Cómo puedo llamar a alguien desde mis entrañas si mi corazón no ha sido tocado por el amor y la gracia lleno del Espíritu Santo? Un corazón de piedra. Y en Filipo vemos el contexto de personas en que manejaban un alto orgullo, un alto regionalismo. Yo soy de aquí de Filipo y soy romano y todas estas cosas. Pero vemos cómo el poder y la gracia de Dios tiene toda capacidad de transformar cualquier corazón. El poder y la gracia de Dios tiene capacidad para transformar, toda capacidad, todo poder para transformar corazones duros, corazones que carecen de amor y de cariño. El Señor derrama allí su espíritu y nos llena de ese amor entrañable. Ese amor entrañable. Y el amor entrañable, el afecto entrañable del Señor no fue solamente de adentro. Él entregó todo su cuerpo ahí en la cruz, todo su cuerpo, no solamente aquí adentro y lo dijo, lo practicó, lo vivió, lo evidenció allí en la cruz del Calvario. Puso todo su cuerpo, no solo sus entrañas, todo su cuerpo, por amor, su humanidad, por nosotros. Amén. Entonces hasta allí llevamos consuelo en Cristo, consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna afecto entrañable. Ahora viene esta palabrita aquí que dice si hay alguna misericordia o si alguna misericordia. Esto significa compasión, esa actitud compasiva los unos a los otros, a la vez es aplicada en la gracia. La misericordia decíamos que es darle o no darle mejor a esa persona lo que merece. La gracia podríamos decir que es dar lo que no merecemos. El Señor envía a Jesucristo, no lo merecíamos, nos da la salvación que ninguno merece. La gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia sería algo similar, pero a la vez como contrario, y es no darnos lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos todos los que estamos acá?
Merecemos la muerte, merecemos el infierno. Se escucha duro, pero esa es la gracia de Dios. El Señor nos toma de allí, nos saca, nos liberta, nos salva, nos redime con su sangre preciosa. Merecemos el infierno. Pero entonces Dios ha aplicado su gracia, ¿cierto? Ha aplicado su misericordia en nosotros. Ahora, pues, ¿quiénes somos nosotros para no aplicar misericordia? Quizás en nuestra práctica, en nuestra comunión, somos devastadores con nuestros propios hermanos. Consume y cae fuego. No, espérate, ¿cómo así? No, creen que yo le voy a cortar la oreja, que él se merece eso. No, y le cortó la oreja y todo esto. O sea, envía ejércitos del cielo y todo esto. No, fíjate. No revoluciona tanto, digo, el Señor, ¿cierto? A sus discípulos allí, también el caso con Pedro, cuando saca la espada y le da. ¿No merecía eso o sí merecía? Pues vienen a tomar preso al Señor, están persiguiendo al Señor. Pues llevamos al Señor y se van a meter con el Señor y si tiene una espada, pues se merece que algo le haga. Pero el Señor no, esto no es así. Y cogió la orejita de este Señor, le puso la mano allí y le sanó. Esto es misericordia.